un hombre judío que estaba allí en Susa. ¿Cuántos han ido a Susa? Ninguno. Un hombre judío que estaba en Susa, la capital del reino, lo que hoy, o sea, en ese entonces era el reino Persia, lo que hoy se conoce como Irán, ¿no? En esa región. Estaba lejos de su casa, lejos de su parentela, sirviendo en aquel lugar a personas, ¿no? En este caso sirviendo a ese rey que les había hecho esclavos, ¿no? En ese cautiverio en Babilonia, ¿no? Fueron llevados y allí este rey los usaba como sus siervos. Y esta persona en particular cumplía una función específica. Era la persona encargada de que cada comida, cada bebida que antes de llegar al rey debía pasar primero por él y él debía probarla, debía ver si eso estaba en buen estado, si estaba contaminado, si estaba envenenado, ¿no? Y él debía probar toda esa comida. Él era el copero del rey. Hablando, decimos el copero del rey, ¿en quién pensamos? Nehemías. Enseguida se viene ese personaje, ¿no? Así que bueno, vamos a ver ahí en Nehemías, capítulo 1. Y, y vamos a ver algo que pasó en Nehemías, o qué pasó, que Nehemías se enteró algo que lo hizo ponerse muy triste. Y esa tristeza le afectó en varios sentidos en su vida, ¿no? Afectó su apariencia física, pero también afecta su trabajo, su servicio, lo que él estaba haciendo. Así que vamos a ver ahí en Nehemías, capítulo 1, dice así: palabra de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios, delante del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan tus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, porque los hijos de Israel, tus siervos, por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos, preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo,
y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero del rey. Capítulo 2, versículo 1 dice, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué estás triste? ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estaría triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por fuego? Vamos hasta ahí en esta parte. Ya hay mucho para ir pensando en esto. Estaba Nehemías sirviendo al rey, cumpliendo su función. Lo venía haciendo desde hacía tiempo y llega un momento, dice, Nehemías es bastante específico en esto de las fechas, ¿no? Y eso está bueno porque nos hace tener un poco de noción. Dice, en el mes de Quisleu. Quisleu era conocido para los hebreos como el mes de la prosperidad, ¿no? Lo que conocemos, lo que nosotros podemos pensar en lo que es la primavera. Para ellos era más o menos eso, ¿no? La prosperidad, primavera, buen tiempo, lluvia, ¿no? Y bastantes frutos para lo que plantaban, ¿no? Entonces, para ellos esto era una referencia. Si lo ponemos a pensar lo que es el mes de Quisleu hoy en día, más o menos es en diciembre esa fecha. Y después en el capítulo 2 dice el mes de Nisán. Nisán, cuando vamos ahí en Éxodo, vemos lo que el Señor, cuando Dios los saca de Egipto, le dice que ese mes iba a ser el comienzo de meses, que ese iba a ser el primer mes de su calendario. Entonces Nisán es el primer mes dentro de su almanaque, ¿no? Para nosotros, si lo equiparamos, equivale más o menos a un marzo o abril. ¿Por qué? Porque el calendario de ellos comienza a partir del día 10, una cosa así. Entonces, es raro de explicar, pero búsquenlo después. Pero tiene que ver con eso, ¿no? Así que, ¿por qué traigo este dato? Porque desde que Nehemías se entera de esta novedad, hasta que él va y habla con el rey o se presenta delante del rey y el rey lo ve, pasan 4 meses. Pero no pasan 4 meses simplemente pasó el tiempo. Pasan 4 meses donde Nehemías pasa día y noche orando, pasa día y noche preocupado por la situación que se enteró 4 meses antes, preocupado por la situación de Israel, de Jerusalén, ¿no? Esa ciudad derribada, destruida a causa del pecado del pueblo de Dios. El pueblo de Dios se alejó de Dios, dejó a Dios de lado y tuvo consecuencias. Y la tristeza de Nehemías tiene que ver con esto. Tiene que ver con ese pueblo que dejó a Dios de lado. Tiene que ver con el pueblo que abandonó a Dios, ¿no? Entonces uno puede preguntarse y decir, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué está triste tu rostro? Como le dijo el rey Artajerjes, como le dijo el rey a Nehemías, ¿por qué está triste tu rostro? Y Nehemías le da toda la explicación y le dice todo de por qué estaba triste. Pero hay 3 cosas que quiero ver. Quiero ver 3 ejemplos en la vida de Nehemías. Y lo primero que vamos a ver es en el capítulo 1. En el versículo 1, ahí vemos a Nehemías que recibe a estas personas que vienen de Judá y le traen novedades, ¿no? Un hermano suyo junto con más personas, con más judíos, le traen novedades, pero nada se había dicho hasta ahora sin que Nehemías hiciera algo.
Dice el versículo 2 que Nehemías, cuando vino esta gente, lo que hizo fue pregunté por los judíos que habían escapado. ¿Qué es lo primero que podemos ver o pensar en la vida de Nehemías? Primero pensemos en un Nehemías que estaba cómodo, que estaba tranquilo. Si bien estaba en esclavitud, estaba en servidumbre, no le faltaba nada. Tenía todo lo que necesitaba, tenía comida, tenía alimento, el que quisiera, tenía un lugar donde quedarse, tenía seguridad. Entonces, vemos a un Nehemías que está en un lugar que no es su lugar, que está en un pueblo que no es su pueblo, pero aún así vemos a un Nehemías que está puesto ahí con un propósito. Vemos a un Nehemías que no está simplemente, bueno, este muchachito vamos a agarrarlo y vamos que sirva. Dios colocó, Dios permitió en la vida de Nehemías que él cumpliera esta función, se desarrollara como copero del rey. Y lo primero que quiero ver es esto, ¿no? El interés de Nehemías. Él podía haberse quedado quieto, tranquilito, total, yo estoy bien, yo estoy cómodo, a mí no me falta nada, ¿no? Pero mi gente, mi pueblo, mi nación, está recibiendo las consecuencias por el pecado. Y Nehemías también lo dice más adelante, no es solo el pecado de ellos, es mi pecado. Dice, sí, yo confieso, yo y mis padres hemos dejado a Dios, hemos pecado contra Dios. El interés de ese Nehemías por aquellos que estaban pasando la peor que él. Pero también otra cosa que podemos ver es a un Nehemías que cuando se entera, cuando sabe toda la situación, cuando conoce la realidad de lo que el pueblo de Dios estaba pasando, vemos a un Nehemías que lo primero que hace, lo vemos ahí, dice, cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné, y oré delante del Dios de los cielos. La segunda cosa que quiero ver es la actitud que Nehemías tiene. Una actitud de, bueno, no es simplemente decir, esto es consecuencia del pecado, bueno, marcharon, ahora ya está. Es como en cierto sentido Nehemías, dolido con la situación, tiene que haber una solución, tiene que haber una salida. ¿Dónde está la salida? Bueno, vamos a pensar. Y él empieza a hablar con Dios y ahí del versículo 4 al versículo 11, como leímos, cuenta la oración que Nehemías tuvo, eso que habló con Dios. Y su oración es, Señor, acuérdate, o mejor dicho, no te olvides de quién eres tú. Eres el grande, temible. Tú sigues siendo Dios. Te ruego que perdones el pecado. Y lo que Nehemías hace es confesar. La actitud que Nehemías tiene es de confesar, es de reconciliar, es de restaurar lo que se había roto, restaurar esa relación con Dios. Es una vida de oración. Y vemos en estos versículos, del 4 al 11, al menos 5 veces que se menciona la oración de Elías, o la actitud de orar, de pasar tiempo, de dedicar tiempo. 5 veces donde Nehemías dice, me postré, te ruego, oro a ti, te ruego que tus oídos estén atentos a la oración, a mi oración, a la oración de tu pueblo. Y vemos a ese Nehemías intercediendo, pidiendo perdón, reconociendo su pecado, reconociendo su culpabilidad delante de Dios, pero también pidiendo perdón, intercediendo, para que Dios obre de tal forma que restaure eso que se rompió, que perdone a ese pueblo que se alejó de Dios, que se apartó de Dios. Pero también en tercer lugar, quiero ver el ejemplo de un Nehemías que no solo supo la situación, no solo se interesó por la situación, no solo oró
por la situación, no solo reconoció la parte que estuvo mal y buscó a Dios, sino el tercer ejemplo que quiero ver de Nehemías tiene que ver con lo que dice en el versículo 4 del capítulo 2. Dice, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Nehemías, después de decirle al rey lo que le pasaba, el rey escuchó, perfecto, y le dice, bueno, ¿qué pides tú? ¿Qué quieres hacer? ¿Cuál es la acción que vas a tomar ahora? Entonces lo que hace Nehemías nuevamente es, entonces, oré al Dios de los cielos. Nuevamente Nehemías busca a Dios. Identifica el problema, busca la solución, pero también es usado por Dios como parte de la solución. El versículo 5 dice, dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. No solo vemos a un Nehemías que conoce una situación, que intercede por esa situación, sino que dice, bueno, hay algo que yo pueda hacer. Y se coloca en las manos de Dios para ser el instrumento que Dios usa para restaurar aquello que se había roto. Un proceso de perdón, un proceso de restauración, pero también reconstrucción. Nehemías es el contexto de la carta de Nehemías. Tiene que ver todo con esto, ¿no? La reconstrucción del templo, de la ciudad, la reconstrucción del muro, ¿no? Esdras tenía que ver con la reconstrucción del templo. Y uno ve cómo Dios usó, me llamó la atención cómo Dios usó a los reyes para que en todo el trabajo de ir a reconstruir no le faltara nada. Reyes que no eran del pueblo de Dios, que incluso tenían al pueblo de Dios en servidumbre, Dios los usó para que proveyeran todo lo necesario para que la reconstrucción del templo y en Nehemías la reconstrucción de la ciudad y también de los muros de la ciudad fueran reconstruidos. Y tuvieron todo lo necesario. Ahora, ¿a qué quiero ir con todo esto? Muchas veces nosotros, como lo he mencionado varias veces, Sergio y Leo, bueno, Cecilia, Virginia, no imaginaban ver la iglesia que hoy hay acá. Pero yo estoy seguro que si les pregunto a ellos y los hago pensar para atrás y mirar todo el proceso, y habían dos canciones que hoy cantaban que tenían que ver con eso, ¿no? Ha sido dura la lucha, han habido cosas difíciles, se han cansado, tal vez por momentos hayan habido ganas de tirar la toalla, o tal vez duda de decir, ¿y será esto lo que Dios quiere? Pero sin embargo, poder permanecer, poder seguir adelante y poder ponerse en las manos de Dios. Vieron una necesidad, oraron por esa necesidad, pero también se pusieron en las manos de Dios para ser parte de la solución. Muchas veces nosotros nos encontramos igual. Vemos una situación difícil y nos duele y nos entristece. Y lo primero que hacemos muchas veces es aconsejar y decir, tranquilo, ya todo va a salir, todo se va a solucionar. O muchas veces decimos, bueno, vamos a orar por ti. Pero pocas veces nos ponemos al costado para ser parte de la solución o parte de la respuesta de Dios a esos problemas. Pensémoslo en los ministerios. Es lindo poder mirar para atrás y ver todo lo que se ha hecho. En el capítulo 3 de Nehemías vemos toda la lista de las personas que estuvieron edificando, empezando desde el sacerdote, en el versículo 1, y terminando en el 39, si no me equivoco, 32, con aquellos mercaderes
el nombre de cada uno de ellos que fueron edificando y decía, fulano edificó en tal lugar, fulano en tal otro. Yo pensaba mientras preparaba y decía, se rompieron las baldosas. Qué lindo es poder agarrar y decir, bueno, yo fui parte de romper esa baldosa, pero también parte de decir, bueno, fui parte de la solución, ¿no? O del parche. Pero qué lindo es poder eso, poder ver eso, ¿no? En el ministerio, en la iglesia, poder pensar en estas cosas. Hay muchas cosas para hacer, hay cosas que nosotros miramos y nos entristecemos, porque no vemos cambio, o porque vemos situaciones de pecado, o porque vemos que no hay un ministerio que vaya floreciendo. Y por ahí eso desanima un poco, por ahí entristece. Hay cierto dolor, cierta angustia, cierta tristeza por eso. Y simplemente nos ponemos a orar. Bueno, Señor, como venimos orando por los hombres, venimos orando por todos los ministerios. No, Señor, oramos por este ministerio, por lo otro. Pero también nos ponemos a disposición para que Dios nos use como parte de la solución o como parte del proceso de esa edificación. Tú y yo somos parte de un cuerpo. Tú y yo somos parte de esto que Dios ha creado. Hemos sido redimidos, hemos sido perdonados de nuestro pecado, de nuestra maldad. Hemos sido colocados en este lugar, en una iglesia. Y como dice ahí en Efesios, y es para nuestra mutua edificación. Somos parte de esto que Dios está haciendo. Cuando miramos ahí en Nehemías capítulo 3, como les decía, vamos a ver que se nombra a cada uno y decía, bueno, fulano edificó en tal lugar, fulano edificó en tal lugar. Pensemos en las cosas que nosotros estamos edificando. Saben que cuando ellos iban edificando, por lo general era enfrente de su casa. Era cerca. No tenían que ir grandes distancias y decir, bueno, vamos a edificar allá del otro lado de la ciudad. No, no, no. Era ahí enfrente de su casa. Un poquito más para allá, un poquito más para acá. Pero era ahí. Era accesible. ¿Qué cosas puedo identificar en la iglesia, en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia? ¿Qué cosas puedo identificar que no están bien? Cosas que por ahí muchas veces me sacan alguna lágrima. Hay tristeza, hay dolor. Que estamos orando, sí, que la estamos queriendo, pidiéndole a Dios que la solucione. Pero saben, alguien decía que Dios va a hacer solamente su parte. Dios no va a hacer la parte que nosotros tenemos que hacer. Dios va a hacer la parte que nosotros no podemos hacer. Lo que a mí me toca hacer, lo que a ti te toca hacer, lo tienes que hacer tú y lo tengo que hacer yo. El resto lo va a hacer Dios. Pero identifiquemos entonces, y esto es lo que quiero que vayamos pensando. ¿Qué cosas? ¿En qué cosas Dios me puede estar llamando a mí? Y no estamos hablando de grandes llamados en decir, irse de misionero para allá. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de eso que está enfrente de ti. Ese vecino que puede ir y alcanzar. Ese ministerio que puede decir, bueno, estoy dispuesto, estoy disponible, me puedo poner al costado. Fulano, ¿quieres ayuda? Fulano. ¿No? Y pensar en eso. Pensar en esas cosas. Identifiquemos que sea algo de lo que Dios nos esté llamando, que Dios nos esté diciendo. Tengamos claro de que eso sea Dios realmente y no sea algo mío, ¿no? Y una vez que identificamos que es algo que Dios quiere que yo esté haciendo, perfecto, manos a la obra. Hay que edificar. ¿Van a venir los enemigos? Sí, van a venir. Y va a haber gente de acá a la vuelta, vecino, gente mismo de la iglesia muchas veces, que tal vez va a ser una rueda, un palo en la rueda. Ahí está. También. Muchas veces yo puedo ser ese palo en la rueda, ¿no? Yo puedo ser muchas veces el tropiezo, ¿no? Y que Dios nos libre de eso.
Este, pero que podamos identificar esas cosas, ¿no? Y pensar en estas tres cosas, ¿no? En estos tres ejemplos, o este ejemplo que Nehemías nos da en estas tres áreas. En el interés por las cosas de Dios, interés por la obra de Dios, en poder cultivar esa dependencia de Dios en cada paso que damos, en esa vida de oración. Y también, ¿no? Poder pensar en esto de poder colocarnos a disposición. Se va a aumentar el plantel de bautizados, así que creo que van a haber más manos. Pero qué bueno eso, ¿no? Que pueda haber gente disponible. Y no solo disponible, sino dispuesta. Para hacer, para trabajar, para estar. La mies es mucha, y no solo la mies en cuanto al evangelismo. El edificio es grande y hay mucho que mantener. Se necesita. Los adolescentes son cantidad, se necesita. Los hombres también se necesita no solo que nosotros estemos visitando, sino que cada uno que vaya, que estemos dispuestos a ir, que podamos ser parte de la solución a lo que Dios está haciendo. Que podamos ser esos instrumentos en las manos de Dios. Corto, sencillo, pero interesante. Fueron 26 minutos, Leo. Bueno, muy bien práctico. Me parece que tenemos que remangarnos porque el Señor viene, poner manos a la obra ahí. Y somos pocos, pero qué bueno que somos, que estamos acá, los que estamos. Y bueno, que el Señor obre en la iglesia para realmente avanzar por donde Dios nos lleva y crecer, y el Señor no se tarda, ¿no? El Señor no retrasa sus promesas tampoco, ¿no? Así que bueno, oramos y bueno, ojo que fue